Bienvenidos nuevamente a este módulo, ¿no? Y en el día de hoy nos vamos a acompañar en la psicología del adulto mayor. En un momento más damos inicio, pero primeramente pasamos a un breve resumen de la clase anterior. La psicología como tal nos va a dar todos estos elementos, ¿no?, referentes al comportamiento, al sentir, a los pensamientos que tiene la persona o las personas que están pasando por una situación de enfermedad, ya sea porque realizaron un diagnóstico nuevo o porque ya tienen también un proceso avanzado. Por lo tanto, pues también están pasando por ciertas conductas o tipos de comportamientos a partir de donde surgió precisamente este proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todos estos elementos, qué tipo de comportamientos, qué es, ¿no?, lo que viene a cambiar o lo que impacta, ¿no?, la enfermedad en cualquier persona. Y no solamente me estoy yendo o vamos a hablar en exclusiva de una enfermedad, ¿no?, sino de cualquier tipo de enfermedad, ya sea una enfermedad que me lleve a un deterioro a nivel crónico degenerativo o también, ¿no?, cómo se lleva o cómo es que también, ¿no?, se transmite, ¿no?, a partir también de un proceso de enfermedad o de estas características que se tiene en una enfermedad terminal, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo todos estos elementos y estas herramientas de lo que es la psicología del enfermo. Pero para eso, pues bueno, vamos a iniciar un poquito, ¿no?, a reconocer o a observar un poquito la parte de lo que es la fenomenología, en este caso de la enfermedad, es decir, de dónde parte, de dónde viene, qué es lo que sucede con ella, ¿no? La enfermedad es una eventualidad que altera el ser en el mundo, es decir, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a tener, pues de alguna manera, cierta salud, y no solamente hablo de la salud física, ¿no?, sino todo lo que conlleva el tener una salud de manera integral. Entonces, cuando nuestro ser se ve impactado por una enfermedad, ya sea una enfermedad a nivel emocional, es decir, alguna situación específica que viene a haber un desequilibrio, o también por una enfermedad, ¿no?, a nivel físico, pues obviamente esto viene a marcarme, ¿no?, un desequilibrio y a tener una relación diferente en el yo con las demás, en el yo con el mundo. Entonces no puedo tener este mismo comportamiento, ¿sí? Hola, nuevamente estamos aquí y vamos a iniciar un poquito con la temática del día de hoy. La temática del día de hoy la vamos a llamar psicología del adulto mayor, ¿no? Vamos a estar conociendo un poquito cuál es el comportamiento o cuál es la manera de pensar o de sentir, ¿no?, en esta etapa. Principalmente nos vamos a enfocar un poquito a la parte del envejecimiento, cómo es visto el envejecimiento en nuestra sociedad, cómo lo viven las personas que están pasando por este periodo, por esta etapa de su vida. Entonces vamos a ir identificando, ¿no?, pero también esta parte positiva, ¿no?, que les deja a estos adultos mayores. Entonces sus características es, pues, de alguna manera en momentos determinados se aíslan un poco, o por el contrario también hay adultos que les gusta mucho en la convivencia con sus compañeros, la asistencia a bailes o cualquier otro tipo de actividades que nuevamente a partir de la pandemia se están reincorporando, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estas características, qué es el envejecimiento, por qué se da el envejecimiento. Bueno, sabemos que todos vamos hacia ese caminito, todos vamos a llegar, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, y sobre todo también algo donde te vamos a tener que poner mucho énfasis, es cómo se vive el final de la vida y sobre todo esta preparación que se tiene para la muerte. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos como el contenido que veamos el día de hoy, y pues vamos a comenzar un poquito con una pequeña reflexión, ¿no?, que vamos a traer. Aquí dice un poquito que una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida, ¿no? Es decir, llegar precisamente, o tener la oportunidad de llegar a esta etapa, bueno, no todo mundo lo tiene. Entonces desde ahí vemos que realmente es hermoso llegar a esta etapa, obviamente, llegar en una etapa de plenitud en relación a tener una salud y que por lo menos pueda tener esta autonomía, me pueda valer por mí mismo, ¿no? Sabemos también que esta etapa, obviamente, nuestro organismo se va a ir deteriorando y pues claro que va a tener ciertas repercusiones. Sin embargo, mientras que las personas mantengan y vivan y tengan esta actitud de realmente aprender a vivir en esta etapa y vivir la vejez como cualquier otra etapa, creo que entonces por eso decimos que es una
una bella etapa, ¿no? Un buen momento para cualquier persona que pasa en esta situación, ¿va? Vamos a ver ahora este pequeño concepto de qué es envejecimiento. Y bueno, creo que más o menos todos tendríamos como esta idea, ¿no? Pero vamos a ver esta conceptualización que se tiene, ¿no? Se dice que es este proceso dinámico individual, gradual, natural e inevitable en el que se dan cambios a nivel biológico, psicológico y social, ¿no? Es decir, podemos darnos cuenta que es de manera integral, ¿no? Cómo se va a ir dando de manera paulatina este envejecimiento, ¿no? Como cualquier otra etapa, ¿no? En estos tres aspectos o en estos tres dominios, como es la parte psicológica, como es la parte social y la parte física, pues obviamente van de la mano, ¿no? Sobre todo y principalmente cómo la persona, ¿no? Va cambiando esta imagen, pero no solamente es esta parte física, ¿no? Sino también en la parte de sus órganos, cómo va, pues de alguna manera este decaimiento de manera natural, obviamente, aunque tengan este cuidado, pues obviamente siempre se va a ir presentando. Entonces, de manera generalizada vamos a decir que este es envejecimiento. ¿Por qué se dice que es un proceso dinámico? Porque es de constante cambio, no es no es una etapa en donde solamente te quedes ya estático y no haya una evolución o una madurez. Entonces, siempre va a haber este movimiento constante en todos los aspectos de la vida. Entonces, por eso es que es constantemente este movimiento, ¿no? Decimos que es solamente a nivel individual porque cada uno, dependiendo obviamente las características que ha venido viviendo durante toda su vida, pues es obviamente también cómo en esta última etapa, pues lo van a vivir, ¿no? De alguna manera también cómo se va a ir experimentando, ¿no? Todos estos decaimientos, ¿no? Digo, desde esta manera también de la parte cognitiva, cómo las personas también en algún punto determinado empiezan a tener algunas problemáticas en cuanto a la concepción o situación en su momento actual, ¿sí? ¿Qué es envejecimiento? Pues bueno, es más o menos similar en esta conceptualización. Se dice que es el proceso del envejecimiento comienza desde el nacimiento, ¿no? Si nosotros realmente lo viéramos desde esta perspectiva, creo que se aprendería a vivir cada momento, porque efectivamente, ¿no? Desde que naces, desde que sales del vientre materno, estamos diciendo que prácticamente ya no eres ese bebé que estaba dentro de la pancita de mamá, ¿no? Entonces, cada día que pasa es un día menos, pero cada día es un día más donde, pues obviamente tu organismo va pasando por un proceso madurativo de ciertas características y obviamente adecuado a cada una de las etapas que nosotros vamos a vivir durante todo nuestro tiempo, ¿no? Como en este desarrollo del ser humano, ¿no? En esta perspectiva vamos a decir que envejecer no se refiere a una fase de la vida, sino más bien a una de sus características intrínsecas, es decir, algo que también tiene que ver con la parte de la introspección, de la interiorización. Yo creo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Esta palabra que dice, ¿no? Sí, el cuero se arruga, pero el corazón sigue alegre, sigue joven, ¿no? Y creo que más bien también tiene que ver mucho la actitud, cómo se vive esta etapa de la vejez, cómo la misma persona se va adaptando a todos estos cambios, ¿no? Que no es que se dé de ya nací y ya llegué a la etapa final de la vida, ¿no? Que es la parte de la vejez. No, vamos de alguna manera, etapa por etapa, viendo cómo nosotros nos vamos desarrollando, donde obviamente llegamos a nuestro punto, ¿no? Donde estamos totalmente con todas nuestras características y todas nuestras capacidades al 100%, pero obviamente así como llegó hacia la punta, pues también va a venir este declive, ¿no? Y así como logramos adaptarnos también en la subida, pues de alguna manera también lo tenemos que hacer cuando venga este declive. ¿Cómo vamos a experimentar nuestra propia vejez, nuestros propios cambios? ¿Cómo vamos a ir perdiendo quizás esa fuerza, esas actividades que yo realizaba, esa rapidez, ¿no? Y a veces también esta rapidez en cuanto al entendimiento de frases, palabras, ¿no? Entonces, todo esto también conlleva a ir aprendiendo a conocerme ahora en una etapa diferente, ¿no? No en la etapa en la que yo era esta persona que era muy vigorosa, que tenía mucha fuerza. Hoy no. Hoy tengo, sí, puedo hacer mis actividades, pues sí, de una manera mucho más despacio, ¿no? Con más calma. Y entonces es ahí
donde cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Realmente adaptarse a este tipo de etapas y en muchas ocasiones cuando se pierde esta autonomía, ¿no? Es decir, tener que depender de alguien. Entonces a veces la vejez por eso es un poquito más compleja, ¿no? De poderla entender, de poderla asimilar, ¿no? Cuando se vive, cuanto más se vive, tanto más se envejece. Envejecemos porque somos humanos limitados, finitos, es una condición existencial, es decir, sabemos que va a llegar, ¿no? Y en la actualidad pareciera que en esta conceptualización del envejecimiento pues estamos peleados con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos, ¿no? Muchísimos métodos y muchísimas formas, hasta cirugías para decir que vamos a retardar un poquito esta parte de la vejez, ¿no? Y creo que la vejez tarde que temprano llega, ¿no? Entonces más bien es prepararse desde esta manera de pensar, de vivir, de experimentar también mi propia vida y todo este proceso que he llevado. Creo que también sería un regalo a aquella persona que llega, ¿no?, a esta etapa, porque quizás no todos tengamos la oportunidad de llegar a esas etapas, pero sobre todo en una etapa donde esté de manera plena, es decir, donde yo todavía tenga estas capacidades para poder hacer, ¿no?, todo lo que de alguna manera venía haciendo, ¿no?, en esta parte de la autonomía. Envejecer entonces es este proceso que es natural y humano. Muchas veces está marcado por condiciones y circunstancias que hacen más doloroso y acelerado. Claro está, lo que estábamos viendo un poco, ¿no? Cada día que pasa, pues obviamente, pese a que a lo mejor puedas tener un buen cuidado dentro de la parte física, de tu asistencia médica, ¿no?, de realizar quizás alguna actividad física, de llevar una buena alimentación, pues obviamente el cuerpo se va deteriorando, tus órganos van deteriorándose, por lo tanto puede ser que empieces con ciertos procesos en cuanto a una enfermedad y que obviamente vas a tener que estar mucho más al pendiente de tu salud, ¿no? Identificar qué es o qué es lo que te toca hacer a ti, ¿no? Entonces creo que es ahí donde se presenta un poquito también esta parte de la complejidad o de alguna manera esta situación en la que no les gusta o no les agrada, ¿no? Todos enfermamos, sí, pero quizás en esta etapa es donde se suele tener un poquito más de problemáticas, ¿no? Porque si ya no me duele la rodilla, me duele la otra, me duele el brazo, ¿no? Entonces, pero es parte también del deterioro y aprender también de alguna otra manera a seguir con este cuidado, ¿no? Y no tener ninguna dificultad, pero de alguna manera cuando se presenta la enfermedad, muchas de las ocasiones es a partir de ello donde más difícil es ¿por qué? Porque tengo que estar a lo mejor postrado en una cama dependiente de algo o estar de alguna otra forma también dentro del hospital o estar en una constante revisión médica, ¿no? Para nadie es agradable, entonces por eso es quizás cuando pareciera que es muy acelerado este proceso, ¿no? Poder de alguna manera experimentarlo, ¿no? Y pues obviamente hay personas que ven esta etapa como, ¿no?, ya la última etapa como ya no de florecer, ¿no?, sino una etapa donde ya se va marchitando todo y donde pareciera que no hay oportunidades, ¿no? Pero creo que también la psicología nos da estos elementos, ¿no? Darnos cuenta que hay otras formas, ¿no?, de percibir o de ver esta parte del envejecimiento, ¿no? Y cómo asumir esta etapa como cualquier otra etapa que nos toca en nuestro ciclo de vida, pues es asumir que ya soy diferente, que quizás tengo más experiencia, que quizás sí es cierto, a lo mejor la piel ya se está arrugando, ¿no?, que quizás el color de tu cabello ya está cambiando, pero al fin y al cabo, digo, sigue siendo desde esta parte interna esa misma persona que tiene todas estas habilidades, capacidades, ¿no?, y esta posibilidad de tener estas interacciones personales, ¿no?, que muchas de las ocasiones también se cree que en esta etapa pues se deja de lado, pero creo que es donde más les gusta la convivencia, donde más les gusta reír, divertirse, ¿no? ¿Cuántas actividades podemos encontrar para las personas que se encuentran en esta etapa de la adultez mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco esta personalidad, es decir, cómo es esta personalidad durante este proceso del envejecimiento. La personalidad de nosotros desde que estamos en este proceso de crecimiento, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, siempre va a ser la misma. Lo único que es que yo ya tengo una experiencia y me va a dar la oportunidad de ver o de comportarme desde otra perspectiva, ¿no? Se ha demostrado entonces que el individuo al envejecer, ¿no?,
Conserva las tendencias de su personalidad a lo largo de su vida adulta y lo que se modifica es lo relacionado con el proceso de adaptación, es decir, cómo yo me voy a adaptar a esta nueva circunstancia, ¿no? Habrá personas que se adapten de una manera alegre, donde se diviertan, donde no sea una etapa que necesariamente me tengo que estar recluida en casa o donde no tenga que hablar con nadie, ¿no? Por el contrario, ¿no? Les gusta salir con el café, con las amiguitas, por ejemplo, a los señores, ¿no? Que les gusta ir a jugar el dominó, ¿no? Y pues de alguna manera también es una etapa de convivencia, de reconocer, ¿no? Siempre vamos a seguir en este proceso de reconocimiento. Entonces, las personas que tienen esa posibilidad de adaptarse mejor a esta etapa, pues la vivirán de manera plena, ¿no? Y que creo que es lo que se busca, ¿no? Como en cualquier otra etapa, ¿no? Lo que se busca es eso, ¿no? Vivir de manera plena. Entonces, la personalidad, ¿cómo la vamos a describir, no? En cualquier etapa vamos a decir que se describe como el conjunto estructurado de características de los que dispone un individuo, ¿sí? Para sentir, pensar y comportarse según su propia manera. Entonces, hoy nos daremos cuenta cómo nuevamente incluimos, como en cualquier otro ciclo, ¿no? Esta parte del cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, ¿no? Entonces, si en esta etapa la persona, ¿no? Tiene, ¿no? Esta claridad en sus pensamientos, en el que quiere lograr, pero también es el que pueda experimentar también estos vínculos afectivos, cómo los está relacionando, cómo los expresa, sobre todo con las familias, con su familia, que es la más cercana. Obviamente vamos a decir que en esta etapa también, pues bueno, es cómo actúa, qué características tiene su actuación en cuanto a su conducta, su comportamiento con los demás, cómo lo vive, ¿no? Desde una manera a lo mejor más de enojo o de una manera más de esta felicidad o de esta alegría. Entonces realmente estas son las pautas, ¿no? Donde nosotros podemos identificar este tipo de personalidades en los adultos mayores. Quizás alguien pueda decir, sí, pero hay adultos que se están un poquito más, pues vamos a poner así la palabra, quizás un poquito más tercos, o pareciera que estas características se recrudecieron un poquito más con la edad, ¿no? Como estamos viendo, la personalidad sigue siendo la misma, ¿no? Aquí la pauta es cómo es que lo estás viviendo, ¿no? ¿Cuál es ahora sí, tu tipo de comportamiento que tienes ante tu nueva realidad, ¿no? Y a veces hay personas que precisamente no les gusta envejecer, entonces pues están peleando consigo mismos, con el mundo, ¿no? Y con todo lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces creo que es ahí donde tenemos que llevar a un cambio, ¿no? A ver este tipo de características en donde tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo con esta persona, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son estos cambios psicológicos que se van a presentar en el adulto mayor. Ok, el primer punto lo vamos a llamar que es la rigidización de los rasgos de personalidad previos, ¿no? Se hacen mucho más rígidos. ¿A qué me refiero? Es decir, se vuelven un poquito mucho más cuadrados, mucho más concentrados en es que eran las cosas así y así se deben de seguir. Es decir, les cuesta un poquito más esta adaptación a los nuevos cambios, sobre todo en los cambios en donde ellos tienen que aprender nuevamente, ¿no? Acostumbrarse a estos nuevos aprendizajes. Entonces es por eso que se hacen mucho más rígidos. Sus tipos de comportamiento son mucho más rutinarios, ¿no? Se vive, ¿no? Hoy es a tales horas desayuno, a tales horas me duermo, ¿no? Entonces de alguna manera también eso hace que este tipo de rasgos todavía se recrudezcan un poco más, ¿no? Las conductas de atesoramiento, es decir, todo lo que ellos realizaban, ¿no? Ay, ¿recuerdas cuando íbamos cuando íbamos a lo mejor a divertirnos, cuando íbamos a las vacaciones? Es decir, atesoran todos estos momentos, ¿no? Y nosotros lo podemos ver muy palpable cuando a nosotros nos toca tener una conversación con las personas en esta etapa, ¿no? Normalmente siempre la historia es que cuando yo me casé o cuando yo tuve mis hijos o cuando, ¿no? Todo este tipo de situaciones que son muy importantes o momentos importantes dentro de su vida es lo que normalmente ellos te platican, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero es que siempre te platica lo mismo, quizás sí, pero ¿por qué? Porque son esos momentos con los que se quedan, que prácticamente es
tu vida, ¿no? Todos esos momentos que tú guardaste en tu memoria y sobre todo desde esta parte emocional, ¿no? Hablamos también de los sentimientos de inseguridad, porque obviamente les digo, todos tenemos este gran temor y si yo ya no logro valerme por mí mismo, es decir, si yo no puedo alimentarme por mí mismo, si yo ya no puedo asearme, es decir, este tipo de actividades que obviamente les causan un gran temor, ¿no? Porque tendrían que depender de alguien, de sus tiempos, de sus momentos y a veces obviamente para nadie es agradable tener que depender de otra persona, ¿no? Este sería desde el primer punto, ¿no? Aunado también a pues todo lo que de alguna manera ellos van perdiendo a partir de llegar a esta etapa, ¿no? Quizás pierden en un momento determinado su familia, sus hermanos, ¿no? que a lo mejor ya es el último que queda en la familia, su pareja, ¿no? Sus hijos también se van, entonces empiezan, ¿no? Con este tipo de características en donde obviamente se empiezan a sentir inseguros de lo que es, de su salud, ¿no? De todos estos elementos que vienen de cambio, ¿no? Cambios en las relaciones sociales, ¿no? Les digo, eso ya dependerá obviamente de cada persona porque esto es individual. Sin embargo, en la actualidad nosotros podemos encontrar personas que asisten a estos grupos, que hacen, ¿no? Por ejemplo, alguna actividad manual, alguna actividad de baile, ¿no? O cualquier otro tipo, ahora sí, de dinámicas donde ellos constantemente están participando con las mismas personas y los ves muy alegres, los ves bailar y bailan muy bien, ¿no? Ustedes quizás también ya han visto videos donde las personas traen a veces hasta su bastón y en el momento de bailar lo sueltan, ¿no? Entonces, gran importante es eso, cómo van relacionando, cómo van a ir tejiendo estas relaciones sociales que les van a ayudar en un momento determinado por si se presenta alguna situación, ya sea de enfermedad o de cualquier otra índole, donde cómo están forjando estas redes sociales, ¿no? Mayor rigidez para aceptar los cambios tecnológicos y sociales. Bueno, creo que a todos, y yo creo que nos hemos estado adaptando de alguna otra manera, ¿no? Con la tecnología. Sin embargo, las personas, si tú les das un teléfono o les enseñas una computadora, es no, 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 a mí no me digas eso, yo no lo puedo hacer, yo no sé cómo, ¿no? Entonces es adaptarse, ¿no? A esta nueva modernidad dentro de su vida cuando ellos pues quizás nunca tuvieron, ¿no? Cómo se mueve, qué se hace, ¿no? Y luego de repente cuando hacen algún movimiento sin querer dentro del teléfono, dicen, se asustan y dicen, ¿sabe qué le pasó a esta cosa, no? Ya no la quiero, ¿no? Entonces, bueno, es parte de, es un poquito más, ¿no? Les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Ir adaptándose a esta nueva circunstancia, ¿no? A esta nueva manera de experimentar en la vida, ¿no? Como era antes, ¿no? Ellos también dicen, ¿no? No, antes sí era bueno porque se usaba que escribías una carta o hacías ver algo más importante a la persona de manera directa. Dice, ahora, ¿no? Pues nomás escribes eso y cómo sabes si ellos no te están viendo, ¿no? Es decir, también cómo ellos entablan sus relaciones interpersonales, ¿no? A través de estar cercano a la persona, no de manera lejana, sino como estamos nosotros aquí presentes. Entonces eso es, le cuesta más trabajo adaptarse a estos tipos de cambio, ¿no? Vamos a ver también que hay cierto tipo de líneas desde la línea psicológica que abordan el envejecimiento y lo vamos a ver desde dos puntos, ¿no? Lo que es la psicología social y la psicología clínica, ¿no? Cuando hablamos de la psicología social nos vamos a ver con todo lo relacionado con las relaciones interpersonales, con la parte cultural, ¿no? Cómo es que la misma sociedad, ¿no? Está vislumbrando o de alguna otra forma los está tomando en cuenta en esta etapa, ¿no? Dentro de nuestro país la verdad es que en esta etapa el adulto mayor a veces no es pues de alguna manera tomado en cuenta. No se le da el valor, ¿no? Que se le debería de ver por la sabiduría, por la experiencia que tiene en todos los ámbitos, no estoy hablando única y exclusivamente en la parte laboral, sino desde la parte del conocimiento en cuanto a estos vínculos afectivos, cómo los llevan a cabo, ¿no? Esta fortaleza que tienen para resolver, ¿por qué? Por todo lo que ellos mismos han pasado. Entonces, la psicología social nos va a dar todos estos elementos, ¿no? Ir identificando, ¿no? Cómo es que la sociedad también va a ir de alguna manera catalogando, llevando a cabo, ¿no? Estos procesos. La psicología clínica va más enfocada, ¿no? A esta parte del comportamiento, del pensar, del sentir, ¿no? Del adulto mayor. ¿Cuántas veces, ¿no?
pareciera, ¿no? Y digo, de alguna manera podemos verlo muy, muy latente, ¿no? Dentro de los asilos, ¿no? Donde vemos personas a veces muy tristes, muy desoladas por el abandono de sus seres queridos, ¿no? Entonces, también es ver este tipo de comportamiento en la etapa final de la vida, cómo la persona también tiene que abandonar, cómo vive sus pérdidas, ¿no? Cómo él se va a ir adaptando, ¿no? A esta nueva etapa, ¿no? Normalmente les digo, el hecho de que estés, ¿no? En algún lugar, bueno, vamos a poner desde esta perspectiva que estar dentro de una casa como es un asilo, se dice que es para que la persona esté mejor cuidada. Sin embargo, bueno, podemos encontrar, muchas situaciones muy específicas, ¿no? Primero porque las personas se sienten totalmente solas, pese a que a lo mejor tengan a los compañeros y también es como si vivieran en familia, se pelean, se contentan, juegan y bueno, hay muchas circunstancias, pero obviamente también estas características ir viendo cómo es ese comportamiento, cómo ellos también, ¿no? Quieren tener o seguir esta convivencia con sus familiares. Entonces, todas estas características en cuanto a la psicología clínica, pues también nos va a dar estas herramientas. Cómo la persona está también en su manera de pensar, en esta parte cognitiva, cómo es esta madurez, ¿no? También cuando hablamos de estos vínculos, cómo se relacionan, ¿no? Entonces, se fijan, van de la mano estos dos puntos para poder de alguna manera entender mejor el desarrollo de las personas de la tercera edad, ¿sí? Vamos a ver también un punto que creo que es un punto importante porque a partir de ello es como nosotros también, pues de alguna manera recibimos o percibimos esta etapa. Yo creo que eso también es el gran temor que tenemos todos, ¿no? Porque percibimos cómo la sociedad señala, cómo la sociedad de alguna manera los enmarca, porque se cree que ya no tienen estas grandes capacidades para hacer algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, la percepción que se tiene de manera generalizada dentro de los adultos mayores es que se vuelven como niños, ¿no? ¿Por qué? Por su tipo de comportamiento, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos también están, ¿no? Ávidos de recibir cariño, de recibir obviamente atención, ¿no? Muchas de las ocasiones pareciera que dentro de las familias pues se olvida totalmente de ellos, ¿no? En el sentido de que los pueden dejar ahí abandonados o que simplemente aunque estés en mi casa llego y te doy lo que necesitas o estás en tu casa, llega el hijo y lo saluda, ¿no? Entonces, todo este tipo de características, aunado también a que obviamente su tipo de comportamientos se vuelve un poquito más en esta parte de la terquedad, se recrudece, ¿no? La persona siempre ha sido la misma en lo que decíamos en la parte de la personalidad. Sin embargo, en esta etapa se recrudece por la misma rigidez, ¿no? Por la manera le cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Hacer esta flexibilidad de entendimiento de todas estas características que se presentan en la actualidad, ¿no? No tienen capacidad para aprender, eso se cree, ¿no? Acuérdense, estas son algunas de las percepciones, no es que no lo sea así, pero es la manera como los demás perciben esta etapa. Sin embargo, se ha visto y muy marcado a últimas fechas cuántas personas ya en esta etapa terminan su universidad, entran a una maestría o cualquier otra actividad donde vemos cómo la misma persona aprende mucho más quizás o tiene mejor apertura que hasta el propio joven, ¿no? Pero obviamente les digo, es como es vista o es percibida por los demás, ¿no? La etapa del adulto mayor, ¿no? Son frágiles. ¿Frágiles en qué sentido? ¿No? Son frágiles quizás porque, bueno, conocemos que quizás su estado físico, sí, obviamente es un poco más vulnerable. ¿Por qué? Porque sus órganos también ya llevan mucho más tiempo en funcionamiento, ya tienen un deterioro natural, por lo tanto, obviamente van a tener quizás en un momento determinado una mayor propensión. Sin embargo, podemos ver adultos que son activísimos, siguen caminando, siguen haciendo deporte, ¿no? Entonces realmente este es como un mito, el que son realmente frágiles, ¿no? En esta etapa. Son una carga para la sociedad, ¿no? Algo que también está como, pues sobre todo, muy señalado, muy visto, ¿no? Realmente no son una carga, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera son esas personas que también ya aportaron a una sociedad, que quizás los que les toca estar en este momento, ¿no?
de juventud, esta etapa del adulto, donde tiene todavía esa fuerza física, emocional y obviamente cognitiva, pues tiene, ¿no?, mucho más posibilidades en este momento para desarrollarse y potencializarse. Sin embargo, no necesariamente es que ellos no puedan hacer un aporte desde su manera de percibir, desde sus actitudes, claro que lo pueden hacer. Entonces no son una carga, ¿no? Deberíamos de verlo precisamente como es en otros países, ¿no? Sobre todo si ustedes se van a Japón, a China, las personas de la tercera edad son personas que son totalmente tomadas en cuenta, sobre todo para las decisiones más importantes. Entonces creo que más bien es una idea a nivel social que es donde se tendría que cambiar, ¿no? El cómo se percibe. Va de la mano, ¿no? No tiene nada que aportarles. Yo creo que nos aportarían un sinfín de capacidades y sabidurías en muchos aspectos, pero siempre y cuando estemos o tengamos esa disposición para escuchar, ¿no? ¿Se asemejan entre sí? Pues no, no se asemejan entre sí, ¿no? Cada uno, les digo, acuérdense lo que veíamos al inicio, ¿no? La vejez es individual, ¿no? Cada persona, de acuerdo a todo lo que ha experimentado dentro de su ciclo de vida, es de acuerdo también a cómo lo va a ir haciendo. No son iguales, cada persona, les digo, será diferente. Podemos encontrar a lo mejor abuelitos, ¿no? Donde son bien cariñosos, bien amables, ¿no? Les gusta conversar, ¿no? Sin embargo, hay otros que pareciera, ¿no? Pero creo que dentro de ellos también existe esta parte amable, ¿no? Donde se muestran un poquito, mucho más rejegos, poniendo esta distancia, ¿no? Pero sin embargo te acercas y a su manera y a su forma de ser también mantienen este buen diálogo, ¿no? Con cualquier persona que pueda hacer esta visita, ¿no? Presentas muchas deficiencias físicas y mentales. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es como una manera en lo que la sociedad lo ve. Sin embargo, pues sabemos que es hasta cierto punto, vamos a poner normal. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando, pues obviamente tu organismo siempre va a haber un deterioro. No puedes estar igual. Claro, dependerá también de cómo es que tú lo hiciste, o sea, es decir, cómo viviste, ¿no? Tu juventud, la parte de la adultez, ya un poquito de la adultez mayor, pero desde una perspectiva mucho más sana. Entonces podemos ver, les digo, todavía personas de la tercera edad en el gimnasio, corriendo, ¿no? Entonces quiere decir que pueden ser personas activas. Entonces todo esto son de alguna manera esos mitos que se creen, ¿no? Que eso es o que así debería de ser esta etapa. Sin embargo, nos llevaremos grandes sorpresas si podemos de alguna manera acercarnos a ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver es que cómo se producen este circuito de comportamiento en los adultos mayores. Se dice que es como pasar por estas etapas, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ver, ¿no?, ¿qué es lo que primero que pasa, ¿no?, en esta etapa? Dice que es interiorización de una imagen negativa por parte de los adultos mayores. Les digo, en muchas de las ocasiones el interiorizar, les digo, no es solamente lo que la persona está dando desde esta parte física, ¿no? Es decir, pues si ya tengo una arruguita aquí, ya tengo una arruguita acá, ¿no? Es parte también de que la piel ya va a perder esta elasticidad, no puede ser la misma. ¿Qué tanto tú te vas aceptando con esta imagen, ¿no? Pues que también va a ir cambiando, ¿no? Al fin y al cabo, en cada etapa tiene su propia belleza, tiene sus propias características. Es cierto, no tienes esta belleza quizás en donde lucías y radiabas tu piel, ¿no?, cuando es la etapa de la juventud. Sin embargo, cuando llegas a esta interiorización, que es donde vamos a ir pasando, pues bueno, daremos cuenta que es lo que a veces no agrada. Es que yo no quiero envejecer porque no me gusta cómo me voy a ver. A lo mejor me voy a ver arrugado, a lo mejor no. Pero entonces a partir de ello es como nosotros vamos a ir interiorizando, es cómo es la vejez, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es en una imagen positiva, no tanto en esta parte negativa que podemos tener, ¿no? Estos estereotipos sociales en torno a la tercera edad, bueno, lo que yo les enmarcaba ahorita anteriormente, ¿no? No pueden hacer nada, no son autónomos, no pueden hacer un aporte, es decir, pueden ser activos todavía desde esta parte económica, ¿no? Desde tener un negocio propio o de cualquier otra manera, pueden seguir siendo estas personas activas que den un buen aporte a la sociedad a la que pertenece y que de alguna otra manera la sociedad también debería, vamos a ir, retribuir eso que en algún momento cuando la persona fue activa dio, ¿no? Y que gracias a aquellos también, ¿no?,
tuvieron esta actividad, pues gracias a ello también nosotros tenemos este desarrollo, ¿no? Pero nosotros también tendríamos que vernos reflejados en ellos, que tarde que temprano llegaremos a esa etapa, es decir, nadie se salva. Así como llega también la muerte en esta etapa final, pues también la vejez llegará tarde que temprano. Entonces, ¿cómo te vas a adaptar a ella? ¿Cómo la estás viendo, no? Baja capacidad o efectividad en el comportamiento social, ¿no? Les digo, eso ya dependerá de las características. Habrá personas que en esta etapa pues se aíslan, salen menos, por lo mismo que a veces se cansan más. Entonces, más bien es con este tipo de características. No es tanto que no quieran fortalecer o hacer estos vínculos afectivos, ni mantener estas redes de apoyo, ¿no? Por el contrario, lo que se está buscando es para ellos, ¿no? Sin embargo, les digo, hay personas que les agrada estar más pues ensimismadas o están dentro de su propia casa. Entonces, bueno, podemos decir que se va dando como desde esta perspectiva. Vamos a ver ahora cuáles son estos malestares psicológicos que se pueden presentar, ¿no? Vamos a ver desde estas tres perspectivas, desde la parte de los cambios físicos, los cambios psicológicos y los cambios sociales, ¿sí? Vamos a ver desde estas dos perspectivas qué es lo que hay, ¿no? Hay las ideas del tiempo, es decir, el tiempo sigue su curso y pareciera que yo estoy y no voy a alcanzar, ¿no?, a realizar todo lo que yo había pensado. Entonces pareciéramos que estamos a contrarreloj. Sin embargo, creo que no es que estés a contrarreloj. Bueno, vamos, si tú aprendes a vivir, bueno, vivirás en la etapa que te toca y vivirás de manera plena, ¿no? Idea de la muerte, pues bueno, creo que eso se va a ir viendo en cada una de estas características, ¿no? Porque la idea de la muerte es algo latente, obviamente se puede presentar en cualquier etapa, no es que sea exclusividad en las personas o en los adultos mayores. Sin embargo, pues obviamente se dice que ya conforme vas llevando este deterioro, pues claro que vas a darte cuenta que quizás ya estás un poquito más hacia allá, ¿no? No es que seas más que los jóvenes, simplemente por tu mismo deterioro puedes tener esta idea. Entonces también es cómo es vista la muerte y cómo estos cambios también se van a ver reflejados en la parte física, en la parte psicológica, cómo ha vivido estas pérdidas, pérdidas de la salud, pérdida de un ser querido, pérdida también, ¿no?, quizás en algún momento determinado de ser esta persona activa, ¿no? Entonces, a partir de ello también son estos tipos de pérdidas que vamos a molestar, ¿no? Más que malestar lo vamos a llevar que son este tipo de pérdidas que se van a tener en estos tres grandes aspectos, en estos tres grandes dominios que se dan en cualquier etapa, ¿no? Entonces, es donde vamos a identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero también es donde nosotros tenemos que poner un énfasis, son estos factores protectores del envejecimiento, es decir, en qué podemos ayudar o en qué va a ayudar precisamente para que esta etapa sea una etapa fructífera, donde realmente sea productiva para ellos mismos, ¿no? Vamos a decir que lo que vamos a buscar para que sea un factor protector es el buen concepto de sí mismo, es decir, que tengan este cariño hacia sí mismos, esta buena autoestima, ¿no?, donde ellos mismos aprendan a validarse su propia emoción, donde aprendan también a reconocer cuáles son sus propias limitantes como en cualquier otra etapa. Pero esto también les ayudaría a que esto es un factor protector, ¿no?, esta buena autoestima o que se trabaje esta buena imagen o concepción que se tiene de tu propia imagen, ¿no? La percepción de ser autosuficiente. Recuerden, se puede ayudar a la persona a que siga él mismo haciendo sus actividades, aunque lo haga de manera más lenta, aunque tenga mucho más tiempo por hacerlo, no importa, lo que buscamos es eso es parte de hacer una protección, porque los mantienes activos, ¿no? Entonces, en esta expectativa que tiene una persona acerca de su capacidad para enfrentar de forma eficaz una situación, una tarea. Entonces, lo que se busca es eso, que la persona siga manteniendo esta buena percepción de sus habilidades y capacidades, ¿sí? Vamos ahora con la reminiscencia, ¿no? ¿Qué es la reminiscencia? Son este tipo de actividades o de funciones mentales, ¿no?, que es lo que nos ayuda a organizar y que se lleva de manera más compleja, donde lo que buscamos es que la persona recuerde pensando o relatando hechos o actos o vivencias del pasado. Es decir, esta es una técnica donde lo que se busca es acercarse a las personas y es que mantengamos este diálogo. A ver, acuérdate qué pasó, qué hiciste, qué recuerdas. Entonces empezamos este diálogo, pero lo que estamos ejercitando también es su memoria. Entonces, independientemente de que quizás te cuente una misma historia, pero por lo menos está en este constante.
Recuerden que obviamente la memoria en esta etapa es la que más recuerdan es a largo plazo, ¿no? La que es a corto, pues obviamente se les olvida de manera más rápida, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos dando esta constante de recordar, pues bueno, vamos a darles más herramientas para que se mantengan activos también desde esta parte cognitiva. La resiliencia, pues bueno, esta resiliencia que nosotros tenemos, cuál es esta habilidad que nosotros tenemos para adaptarnos a estas circunstancias dolorosas o significativas. Cuando yo logro adaptarme, pues obviamente esto me da la posibilidad de continuar pese a que haya tenido cualquier tipo de pérdida. Entonces, la resiliencia también es otro de los elementos importantes en esta etapa. Lo que vamos a buscar también es estas habilidades sociales, ¿no? Que es que la persona siga realizando, no tenga esta capacidad y desde esta parte psicológica, las destrezas conductuales que le van a permitir, ¿no?, relacionarse adecuadamente con los demás, es decir, va a tener esta misma continuidad, no va a tener como que siga haciendo, ¿va? Vamos ahora en estos dos aspectos que deberíamos de seguir cubriendo, lo que son redes de apoyo, ¿no?, e integración social y el desaprendizaje de prejuicios sociales, ¿no? Estas redes sociales son la base para ellos, para establecer estos buenos vínculos, no solamente con la familia, sino con sus pares, con sus iguales, con estos espacios, con estos grupos que también ellos se encuentran, ¿no? Y obviamente quitarse, ¿no?, estos elementos, este aprendizaje que yo ya venía realizando, es que no lo voy a lograr hacer, es que los demás no me quieren ver, no. Entonces, es lograr que también ellos empiecen a quitarse sus prejuicios, esos miedos, y entonces sigan realizando estas actividades, ¿no? Aquí lo más importante es que la familia los motive, ¿no? Para terminar, vamos a darnos cuenta que para mantener la salud de una manera integral, obviamente nos tenemos que ver en esta integridad, ¿no?, y de manera, ¿no?, conjunta, es cuál es cómo están desde la manera física, psicológica, cognitiva, espiritual, que les va a dar la oportunidad de reforzarse y darles un sentido a la etapa en la que está viviendo, en el día a día, ¿no? Y obviamente buscarles de una manera sana estos pasatiempos, lo que les guste hacer, ya sea ir al parque a sentarse a ver, leer un buen libro, escuchar música, baile, ¿no? Entonces, todos estos elementos que buscamos es ayudar al mantenimiento de la salud mental, ¿sí? Y para finalizar, termino también con esta pequeña frase que dice así: envejecer es como escalar una montaña. Mientras se suba, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Es decir, conforme vamos avanzando tenemos mucho más, ¿no?, esta apertura, y nos daremos cuenta que es y será siempre una oportunidad llegar, ¿no?, a la etapa del adulto mayor. Hola, ahora nuevamente acá por este lado, ahora es para recordarles lo que tienen que hacer de tarea en esta sesión. En esta ocasión ustedes harán un pequeño resumen, ¿no?, de una cuartilla sobre la temática del día de hoy, pero sobre todo que analicen cómo es visualizada esta etapa en esta sociedad, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Seguimos aquí atentos a cualquier cosa. Hasta luego.